Cuando escuchamos hablar sobre tribus salvajes, muchos piensan en selvas tropicales, calientes y llenas de insectos. Sin embargo, también hay grupos que viven en lugares donde el frío no da tregua, en territorios cubiertos de nieve todo el año, con termómetros que llegan hasta los -70 grados centígrados. En esas regiones tan extremas, sobrevivir es mucho más que buscar comida. Implica aguantar tormentas fuertes de hielo y encontrar maneras de mantener el cuerpo caliente día tras día. Hoy vas a conocer algunas de estas comunidades que se enfrentan a ambientes helados sin renunciar a sus tradiciones. Quédate hasta el final para descubrir la historia sorprendente de una tribu que no solo resistió la presencia rusa durante más de 200 años, sino que además jugó un papel clave en la venta de Alaska. Y para empezar, te presento a los Yagan o Yaganes, que se establecieron en Tierra del Fuego, una zona de islas en el extremo sur de Sudamérica, muy cerca de la Antártida. En los rincones más lejanos de América del Sur, entre aguas heladas y bloques de hielo flotando, existía un pueblo capaz de sobrevivir en condiciones extremas, los Yaganes. Esa zona, famosa por sus islas aisladas, costas llenas de rocas y acantilados enormes, era el día a día de esta comunidad que se enfrentaba constantemente a vientos helados y temperaturas bajísimas. En un ambiente tan duro, donde casi no crecen plantas, los Yaganes aprendieron a sobrevivir de la forma menos esperada. Dominaban la vida en el agua con pequeñas canoas, desarrollando técnicas únicas para mantenerse calientes, aunque apenas usaban unas pocas piezas de piel de animal. Mientras la vegetación apenas crecía pegadita al suelo buscando algo de calor, los Yaganes encendían fogatas cada noche, usando métodos precisos para convertir pequeñas chispas en llamas que podían verse desde lejos. Era precisamente esa luz en medio de la oscuridad helada lo que llamaba la atención de los exploradores europeos que navegaban por la zona, como pasó con la expedición de James Cook y Georg Forster en el siglo XVIII. Sin embargo, el contacto con los europeos fue el principio del fin para los Yaganes. Aunque estaban perfectamente adaptados a ese clima tan extremo, no aguantaron los cambios que trajeron los extranjeros. Para principios del siglo XX, este pueblo casi había desaparecido, dejando muy pocas huellas de su presencia en la región. Durante muchos años, el pueblo Yagán no recibió mucha atención por parte de los investigadores. En aquel tiempo, el explorador ruso Otto von Kotzebue hasta sugirió que podrían haberse movido hacia el norte después de pleitos con otras tribus. Aún así, casi nadie sabe bien qué fue lo que realmente provocó la desaparición de este grupo que aguantó condiciones tan difíciles. Los Yaganes vivían en una de las regiones más frías del mundo, y sus características físicas reflejaban claramente lo duro que era su día a día. A simple vista, parecían indígenas de zonas tropicales, pero la realidad era otra. Debajo de la piel tenían una capa extra de grasa, fundamental para aguantar los vientos helados y temperaturas muy bajas. Los que estaban más robustos tenían más chance de sobrevivir al frío, confirmando así un claro ejemplo de selección natural. Aquellos que podían retener mejor el calor eran los que seguían vivos. El antropólogo Stanislav Drabowski notó un detalle bastante interesante. Los vasos sanguíneos de este pueblo estaban ubicados en capas más profundas del cuerpo. Esto les ayudaba a mantener el calor y proteger sus órganos más importantes. Gracias a estas características genéticas, los Yaganes podían aguantar la nieve sin tanto problema. Mientras la mayoría de la gente necesitaría ponerse varias capas de ropa para no congelarse, ellos contaban con una protección interna que les permitía sobrevivir. ¿Alguna vez te has preguntado quién vive en las zonas más al norte del planeta? Mucha gente piensa primero en los esquimales, que están en Groenlandia, Canadá, Alaska e incluso en la península de Chukotka en Rusia. Científicamente se les clasifica como mongoloides árticos, pero la palabra esquimal viene de esquimán, que significa persona que come pescado crudo. Aunque todavía se usa en algunas partes de Alaska y del extremo oriente ruso, ellos prefieren llamarse a sí mismos Yupik, que significa algo así como persona auténtica.
En lugares muy alejados del planeta vive un grupo de unas 170.000 personas que se adaptaron a condiciones muy duras, sobre todo en Groenlandia y en Alaska. En Rusia son mucho menos, alrededor de 1.500 personas. Aún así, sorprende la manera en que mantienen sus costumbres y tradiciones en sitios tan difíciles para vivir. En muchas aldeas, la vida diaria sucede de manera colectiva, casi como si todos compartieran una gran casa comunitaria. En un solo hogar pueden vivir no solo una pareja con sus hijos, sino también otros parientes, lo que fortalece aún más la cercanía entre ellos. A la hora de dormir, las parejas y los niños ocupan el centro, mientras que los solteros se acomodan por los lados. En cuanto al matrimonio, la mayoría prefiere quedarse con una sola pareja, pero también hay casos en que un hombre puede casarse con dos mujeres. Aún en esas situaciones, las separaciones casi no suceden, ya que para ellos es súper importante mantener la armonía en el grupo. ¿Alguna vez escuchaste hablar de lugares donde la cooperación guía cada paso de la vida diaria? En algunas comunidades la gente sale junta a cazar y comparten lo que consiguen para que nadie se quede fuera. Y eso no es solo por buena onda, sino parte de una serie de acuerdos que todos respetan mucho. Antes de levantar cualquier construcción, es común que el grupo lo platique y que todos den su opinión. Cuando alguien regresa de una cacería exitosa, reparte lo que consiguió con quien lo necesite. Así nadie pasa hambre. Y si alguien prefiere vivir un poco más alejado, el grupo respeta esa decisión. Cuando encuentran objetos sin dueño, se los queda quien los encontró, sin armar pleitos. Los días que la casa anda floja, las familias que aún tienen comida invitan a otras a comer con ellos, manteniendo siempre un equilibrio en la comunidad. En lugares muy fríos, donde estar aislado es cosa de todos los días, estas comunidades completas viven bajo estas prácticas, sin necesidad de autoridades formales. En estas sociedades los conflictos se resuelven luego, sin chance para broncas largas. Valoran tanto vivir en paz, que su idioma ni siquiera tiene groserías, y casi no existe la delincuencia. Cuando pasa algún homicidio, es la misma familia de la víctima la que hace justicia tomando venganza, algo que ven como duro, pero necesario para mantener el orden. En estas comunidades las tradiciones todavía mandan mucho, especialmente sobre las mujeres. Antes de casarse, la novia depende de que sus papás la aprueben, y a veces, hasta el hermano tiene voz en la decisión. Si la familia dice que no, ella se queda en casa. También puede pasar que un hombre se robe a la futura esposa, pero esto solo ocurre si sus papás están de acuerdo, aunque la mujer no pueda opinar. Las bodas son sencillas. La joven se lleva sus cosas a la casa del marido y empieza a vivir bajo la autoridad de él y de su suegra. Si ella comete algún error, es el esposo quien decide cómo castigarla. Algo curioso es que a los niños nunca les ponen castigos ni regaños. Allá en lo más profundo del Ártico, los pueblos que crían renos han vivido siglos en condiciones muy difíciles. Era común que los hombres se perdieran durante las cacerías, dejando a las mujeres encargadas de sacar adelante a la familia. Hasta hoy, aunque haya pequeñas diferencias, a los mayores se les sigue tratando con mucho respeto. En estos lugares tan complicados para vivir, cooperar es fundamental, porque cualquier descuido puede traer consecuencias muy serias. Al recorrer las zonas heladas del extremo norte, nos encontramos con los atabascanos, un pueblo indígena que desarrolló métodos únicos para aguantar el frío intenso del Ártico. Sus casas semisubterráneas guardan el calorcito cuando la nieve está fuerte y dejan entrar una brisa fresca cuando sale el sol. Siguen rituales funerarios muy antiguos, donde el fuego es clave para purificar el alma del que se va. Al nacer, cada niño recibe un nombre secreto que lo conecta más fuerte con un espíritu protector. En la espiritualidad atabascana, ciertos animales tienen significados importantes. El cuervo simboliza la sabiduría, y el coyote es la astucia y la capacidad para adaptarse. Llevar imágenes de estos animales sirve como protección contra las malas vibras. Este grupo se mantiene alejado de quienes llegan de fuera porque ya les tocaron epidemias muy fuertes traídas por visitantes.
Sobrevivir en lugares tan extremos requiere conocimientos que se han ido pasando por generaciones, algo que muy pocos llegan a dominar. Más al norte, en Canadá, los Inuit destacan por su creatividad y una identidad cultural muy fuerte. Son más de 64,000 personas, principalmente en Nunavut, donde la edad promedio no pasa de los 24 años, mostrando una población joven y llena de energía. En las regiones donde el frío manda, los Inuit demuestran su ingenio en cada parte de su vida diaria. Crearon lentes de sol hechos con huesos y cuernos para protegerse del reflejo fuerte de la nieve. También inventaron raquetas para caminar en hielo y nieve, y los kayaks que hoy son conocidos en todo el mundo. En Cape Dorset, una comunidad en Nunavut, sobresalen las esculturas de piedra jabón, tejidos de fibras naturales, y una manera muy única de canto gutural conocido como throat singing. Las famosas figuras de piedra llamadas Inuksuk sirven como puntos de referencia para orientar a quienes viajan por esos paisajes helados. Los Inuit hablan el Inuktitut, idioma que tiene 5 dialectos importantes y 2 sistemas de escritura, uno de ellos silábico. Para moverse sobre la nieve, usan trineos jalados por perros Chimik, una raza que está en peligro de extinción. La caza es básica para sobrevivir en su día a día. Cazan lobos, osos polares, focas, morsas, renos y hasta ballenas. En su cocina puedes encontrar carne seca de reno, cerebro crudo de foca o hígado de caribú, cosas que muestran cómo este pueblo tiene una conexión muy profunda con el Ártico, manteniendo viva su cultura a través de los siglos. Siguiendo hacia el norte de Europa, encontramos al pueblo Sami, que vive sobre todo en Noruega, Finlandia y Suecia. Por mucho tiempo se les llamó lapones, un nombre que empezaron a usar los vikingos y luego adoptaron los escandinavos y rusos. Esta región, conocida como Laponia, se volvió famosa como la tierra de Santa Claus, que muchos piensan que pertenece a este grupo. El origen de los Sami todavía genera discusiones, porque hay registros que dicen que vivían pescando, cazando y recolectando desde mucho antes de que llegaran otros pueblos. Con el paso de los siglos, los fueron empujando cada vez más hacia el norte, primero tribus eslavas y después fino-ugrias. Además, enfrentaron invasiones y el uso excesivo de alcohol promovido por comerciantes que buscaban sacar ventaja. Además de inviernos durísimos y paisajes llenos de hielo, también tuvieron que defenderse de amenazas contra su cultura. Los gobiernos de Suecia y Noruega aplicaron políticas para obligarlos a adaptarse a la cultura local, cambiando el idioma enseñado en las escuelas y complicándoles mantener sus tradiciones. En el sur de Laponia, muchas comunidades Sami fueron forzadas a abandonar sus tierras ancestrales. A veces tuvieron que cambiarse el nombre y aprender noruego para tener derecho a un pedacito de tierra, lo que demuestra lo mucho que lucharon para preservar su identidad. En Finlandia, las políticas de finlandización fueron menos intensas que en otros lugares, pero aún así dejaron marcas en la cultura y en el idioma de este pueblo. A pesar de eso, los Sami siguen firmes defendiendo sus tradiciones, buscando cómo mantener viva su identidad en medio de un mundo que cambia constantemente. Por otro lado, los Tlingit, un grupo originario de Alaska, llevan siglos enfrentando problemas que van más allá del clima extremo, porque además han tenido que lidiar con la presencia de una potencia extranjera. El nombre Tlingit, que significa persona, resalta lo importante que es para ellos su identidad como grupo. En el pasado controlaban esa región y eran conocidos por ser guerreros muy hábiles. Cuando llegaron los rusos, primero hubo algo de comercio, pero la mala administración colonial y las presiones económicas provocaron que estallaran más conflictos. Entre 1802 y 1805, se desató una guerra que le trajo muchos dolores de cabeza a Rusia. Los Tlingit tenían un conocimiento profundo del territorio donde vivían y eran expertos en defenderlo. Desde chavitos aprendían a enfrentar aguas heladas y temperaturas bajísimas, desarrollando una resistencia física impresionante contra el frío. Incluso después de que terminó la guerra, aunque las tensiones bajaron,
la estrategia defensiva de los Tlingit se mantuvo firme. En lugar de ataques grandes, empezaron a usar emboscadas y ataques rápidos, haciendo muy difícil que los rusos controlaran por completo la región. La persistencia de este pueblo fue una de las razones por las que Rusia decidió vender Alaska a Estados Unidos en 1867. A pesar de esto, la cultura y la presencia de los Tlingit siguen muy fuertes, mostrando que es posible mantener vivas las tradiciones aún bajo presión externa. Con esto llegamos al final de nuestro recorrido por el Ártico y otras regiones heladas, descubriendo cómo distintas comunidades se adaptaron a condiciones extremas y se unieron para sobrevivir. Esta historia nos recuerda lo importante que es respetar la diversidad cultural y valorar a cada pueblo como parte fundamental del gran mosaico que forma la humanidad. Gracias por acompañarme hasta el final y nos vemos en el próximo video.